Gaza y el pueblo. Para hablar del tema, tenemos la suerte hoy en día de tener en la línea a Nour Oded. Ella es analista político palestina, activista, investigadora, consultora de diplomacia pública, periodista, autora y sobre todo exposera de la autoridad palestina, que fue notablemente la primera portavoz del gobierno palestino. Es miembro fundadora y miembro del Comité de la Asamblea Nacional Democrática de Palestina. Nour, buenos días. Sé que habla español, por eso me voy a tomar el atrevimiento de hablarle en español. Buenos días. Buenos días y gracias por tenerme. Y le pido disculpa desde ahora porque llevo mucho tiempo sin hablar el español. Tranquila, que mi árabe no ha de ser tan bueno, créame. Nour, creo que el mundo necesita saber lo que pasa al Estado palestino. Creo que el mundo también necesita escuchar a ustedes y saber cuál es su posición. Ay, como me escuchó, hemos criticado tanto a Hamas como las matanzas y lo que está haciendo también Israel sobre los inocentes en Palestina. Quiero saber qué piensa el pueblo palestino hoy. Bueno, el pueblo palestino lleva más de 56 años pidiendo y luchando para obtener su libertad, para vivir libre en su propio país como todos los otros pueblos del mundo. Y lleva el mismo tiempo Israel negando al pueblo palestino esos derechos. Y para poder hacer eso, Israel usa todo tipo de violencia, incluido el bloqueo de Gaza, donde viven más que 2 millones de personas y más que la mitad de ellos son niños. Esa población vive sin tener ningún tipo de control sobre las cosas que pueden tener en sus supermercados, el tipo de medicina que tienen en la franja de Gaza. No pueden planear de cómo pueden, si quieren trabajar afuera del país, quieren viajar o quieren venir a otra ciudad palestina, aquí en Cisjordania, para tratamiento medical, por ejemplo. Israel controla todo eso y esa es una realidad diaria de violencia que todos los palestinos sienten, musulmanes y cristianos, niños y ancianos, todo el pueblo palestino vive esa realidad y por eso es muy difícil para nosotros escuchar a gente como el Blinken y otros líderes del mundo hablando de la situación como si fuera que los palestinos son invisibles, que no hay más que 1.400 palestinos que ya han muerto del bombardeo israelí, que como si fuera que los palestinos en Gaza no tienen agua ahora para beber, porque Israel paró todo. Nour, Nada entra ahora. una de las versiones que he podido leer y escuchar en redes sociales es que tal vez Israel y los saudíes estaban a punto de cerrar, después de tanto tiempo, Mm. un acercamiento para llegar a la paz y que era lo que Hamas y los otros grupos terroristas de la región no querían y por eso se dio este ataque. ¿Qué opina usted ante eso? Puede ser un factor, pero yo quiero decir, lo más importante, el pacto más importante para llegar a la paz es el pacto con el pueblo palestino. Y ese gobierno israelí de la derecha tiene en su programa ah, em, eh, que, que está cometida a negar no solamente a los derechos de los palestinos, sino negar la existencia del pueblo palestino. Entonces, ese gobierno, Netanyahu, eh, um, pensaba que puede solamente olvidarse de los palestinos, tener Gaza bajo bloqueo y olvidarse de los palestinos en Cisjordania, no hablar de ellos
ir a Arabia Saudita para hacer un pacto de paz que va a permitir a Israel sentir que es un parte normal de la región cuando no lo es mientras mantiene esa ocupación. Y Porque, claro, lo que pasó el sábado va a afectar eso y ahora va a ser mucho más difícil para ellos a llegar a este pacto. Pero yo mantengo que lo más importante es el fallazo internacional de dejar esa situación sin tener ninguna intervención positiva, sin decir a Israel que para tener paz todos sabemos lo que debes que hacer, debes determinar esa ocupación y hablar con los palestinos, no usar violencia contra ellos. Nur, una de las cosas que también se habla mucho es por qué Palestina no se aleja por completo de Hamas. ¿Es cierto eso? Es decir, ¿es cierto que ustedes no están alejados de Hamas o es cierto que ustedes no quisieran estar con Hamas? No, las cosas son más complicadas que eso. Ujú. Hamas no es solamente un grupo militante, Hamas también es un grupo político y un grupo político que intentó ser un componente activo en la vida política en Palestina y participó en elecciones democráticas en 2016 y ganaron las elecciones parlamentarias. Entonces había esfuerzo para que Hamas o el grupo político de Hamas sea más integrado. Pero ¿cómo fue la respuesta del mundo? El mundo castigó al pueblo palestino por tener elecciones, por tener la libertad de elegir quién querían o quién querían probar, porque nunca jamás estuvo en una posición de responsabilidad. Y impusieron sanctions, ¿cómo se dice? Sanciones, Sí, sanciones. ah, que fueron muy dolorosas a los palestinos ordinarios. Y eso, yo creo que empezó un avalanche que termina hoy. O sea, con ese castigo había tensiones internal, había tiros entre palestinos y después Hamas echó en un golpe de Estado a la autoridad palestina en Gaza y la echó fuera de Gaza y lleva controlando a la Franja de Gaza desde 2007. Yo viví allí y yo vi lo que pasó y cuánto de doloroso estuvo. Y Claro. todos los esfuerzos palestinos para poder terminar de esa situación, para poder llegar a unidad, para poder alimentar el sistema político palestino en una manera democrática, fallecieron porque la comunidad internacional y los americanos más específicamente no querían dar al pueblo palestino la oportunidad de decidir qué querían hacer. Es- Y lo que querían buscar o lo que querían imposar es una situación donde el pueblo palestino, que es bajo ocupación, um, em, trabaja con el opresor, con Israel, Ujú. que es la fuerza de la ocupación, y no habla sobre terminar la ocupación, no hace esfuerzo sobre eso, mantiene esa división palestino, no vaya a las organizaciones internacionales para poder obtener justicia y mantenerse así, Me queda claro. sin esperanza de Así. que eso va a terminar. Y por eso yo creo que es muy lógico y que las cosas se han devuelto de una manera tan violenta. Y llevamos meses y años avisando a la comunidad internacional, diciendo, suplicando con los diplomáticos que vienen aquí a visita, que por favor, por el amor de Dios, por el futuro de esos niños palestinos y israelíes,
ustedes deben intervenir, ustedes no pueden olvidarse de un pueblo entero que quiere vivir en libertad, no pueden esperar que los palestinos van a ser diferentes de todos otros seres humanos que quieren ser libres, que van a Lo aceptar entiendo. esa situación de indignidad y nadie quería escuchar. Y Nour, ahora en vez de hablar, en vez de hacer la cosa más responsable, hay países que han permitido a Israel a cometer masacres en Gaza, a matar más que 1.400 palestinos, incluso a casi 400 niños, a obliterar partes enteras de la franja de Gaza. Esto va a llegar a ningún lugar bueno, así porque es. al fin y al cabo tenemos que sentarnos y acabar Y de esto dialogar. ya. Sí. Nour, queremos agradecerle muchísimo, se nos acabó el tiempo. Le deseamos a usted y al pueblo palestino lo más importante, la paz. Deseamos que sus deseos como pueblo se puedan llegar a cumplir a través de entendimientos, conversaciones y paz. Muchísimas gracias, Nour. A ustedes, muchas gracias. Era Nour Odeh, ella es analista política palestina, activista, investigadora, consultora, ex vocera de la Autoridad Palestina y fue notablemente la primera portavoz del gobierno palestino cuando se formó.